Porque, a ver, las necesidades fisiológicas, sí, sobre todo cuando estudiamos infantil, aquí las que han estudiado infantil lo saben, nos dan un cuadrante donde nos dicen con claridad a qué edad o qué tramo de edad se consigue pues el caminar, o sea, todos los hitos evolutivos fisiológicos nos lo dan en forma de cuadrante. Bueno, he puesto el ejemplo de la seño, pero estoy segura que a muchas mamás o la habéis buscado también por vuestra cuenta y esto nos suena a todos de... Pero las emocionales, si yo te contesto con el corazón, te diría que toda la vida, que no hay una edad en la que nosotros podamos decirle a los niños ya, cúbrete tus necesidades solo. Lo que sí es importante de que haya un cambio es en también irlos haciendo a ellos autónomos, de que hagan su propia lectura de sus propias necesidades y ayudarles a que ellos desarrollen estrategias para poder cubrirse sus propias necesidades o buscar la manera de cubrirlas. Eso sí que yo te diría que depende a la edad, ¿no? Es como a un bebé pequeñito, em, como que no se lo pones tanto en palabras y simplemente le cubres la necesidad y punto, emocional. Y a un, lo voy a decir así, de esta manera, a un bebé grandecito, digamos, adolescente, es que necesita el mismo abrazo, pues si necesita el mismo abrazo se lo damos. Lo único que pasa es que a lo mejor ya se lo ponemos más en palabras, para que ellos aprendan a mm, poner en palabras todo eso que está sucediendo en su interior. Porque la falta de educación emocional sobre nosotros mismos es lo que nos lleva a entrar en bloqueo. Entonces, todo eso es lo que, si no se tiene, nos lleva a actuar de manera reactiva, porque es nuestro inconsciente el que actúa por nosotros, gobernados por un patrón automático. Entonces, nosotros lo que sí tenemos que tener en cuenta es que según la edad, se lo vamos a ir verbalizando, pero la necesidad emocional yo no me atrevería a decir a qué edad, porque si fuera por mí, bajo mi criterio, es siempre. Incluso cuando somos adultos, que si tú como adulta tienes una necesidad hoy de un abrazo, ¿quién va a decir que no porque tienes una edad de dártelo tú sola? ¿No? Otra cosa es, otra cosa es cuando hablamos aquí de maternarnos, de aprender a darnos a nosotros mismos lo que necesitamos, sí, por supuesto. Pero bueno, que es que también somos seres sociales y es que necesitas un abrazo de tu pareja, de tu hermana, de tu amiga, de tu madre, de tu padre. Entonces la necesidad emocional, yo no sabría decirte a qué edad, yo diría que bebé de 114 años, es como siempre que podamos cubrir o ayudar a cubrir a las personas a esas necesidades y nombrarle lo que le está sucediendo. Sí, pero si un bebé, por ejemplo, ya crea una estrategia de conexión con el llanto, pues se le abraza. La pregunta que sería, que ¿a qué edad le enseñamos que no tiene que llorar para buscar la conexión, por ejemplo, o algo así? No, no. Dime la pregunta. Era importante que entendierais cómo se va creando esa estructura egoica en la que buscamos cubrir las necesidades de fuera, porque es realmente verdad cuando somos bebés que la tenemos que buscar fuera. Es que un bebé no se puede cubrir sus necesidades solo, se moriría. Necesita tanto las físicas como las emocionales. Necesita de mamá, de papá, luego de sus seños. Entonces ahí aprendemos esa estructura. No es malo, no es malo, es algo natural. Pero ¿qué pasa? Que si nos quedamos ahí enganchados y no lo sanamos, es cuando eso produce una necesidad y unos apegos a los otros y ver que necesito de un otro, relaciones de dependencia. Entonces ahí entra la bola. Entonces, claro que de pequeños se las cubrimos totalmente, todo lo que necesitan y estamos en presencia, porque lo que pasa es que con las físicas es como que no le ponemos juicio, las necesidades físicas se cubren, sí o sí. Pero sin embargo, las emocionales, depende, porque igual me parece que es que está siendo un poco caprichoso, o igual me parece, bajo el juicio mío, que si te doy eso, a lo mejor te va a acostumbrar, ¿no? ¿Cuánto se escucha eso de lo de se va a acostumbrar a los brazos? Eso a mí me lo tuvo que quitar mi psicóloga de la boca a guantazos casi, porque es que lo decía yo, lo decía al principio, la guarde, los primeros años de la guarde.
Y yo decía, pero es que yo no los puedo coger a los 15, ¿cómo hago? Y me decía, pues 15 brazos, pues 15 brazos, pero los coge a todos. Y yo no lo podía comprender y ahora lo entiendo. Bueno, no estaba ahí todavía preparada. Dime, daría mucha más información para poder ayudarte, pero en un nivel general y para que os sirva a todos esta duda, es detectar la necesidad emocional que hay de fondo y cubrírsela. En tu caso son muy chiquititos, cubrírsela, pero ya se le puede ir verbalizando, desde 0 a 3 le podemos ir verbalizando lo que está sucediendo. Si habla y me lo puede decir, pues perfecto, si no yo le voy dando la invitación, cariño. Veo que estás nerviosa, que estás llorando. Puede ser porque echas de menos a los abuelos, porque has estado muchos días con los abuelitos y está. Entonces, está buscando conexión y ahora mismo la única manera que ha encontrado, como lógicamente un niño, cómo encuentra la conexión con el llanto, porque es que es lo primero que trae de manera innata a este mundo para que le cubran sus necesidades. Entonces, como niño yo sé que yo durante mucho tiempo llorando he conseguido todo, he conseguido la conexión. Y entonces ahora necesita Claro. contigo esa conexión que ha perdido con sus abuelos porque se habrá pegado toda la semana pues más pegadita a sus abuelos. Por eso la adaptación es un Mm. momento tan clave en las escuelas infantiles y los padres y las señoras tienen que hacer un trabajo brutal porque los niños se acaban de separar de sus papás y de sus mamás y entonces necesitan conexión, necesitan seguridad, necesitan todo eso que los padres le daban. Entonces es un momento súper delicado y esto lo podemos extrapolar a todas las situaciones, independientemente de la situación que esté viviendo cada uno, como si Ana te lo quieres llevar a tu pareja, pues igual es con qué comportamiento mi pareja, mi hijo, mi alumno, con quien vosotros queráis trabajar hoy, con qué estrategia está tratando de encontrar en mí qué necesidad. Esto es lo que arregla las relaciones, os lo digo. Esto es lo que arregla las relaciones, darnos cuenta que detrás de un resorte, un comportamiento, un comportamiento reactivo, lo que está tratando de cubrir es una necesidad. Y darnos cuenta de eso, de verdad que es que lo que soluciona todas las relaciones, porque debajo de todos los comportamientos lo que hay son necesidades sin cubrir. Entonces, lo extrapolamos a la niña esa, le ayudamos con el lenguaje, ¿vale? Independientemente de la edad, esto para todos. ¿Por qué? Porque aunque cuando son pequeñitos les tenemos que ayudar mucho más porque ellos no lo saben verbalizar, pero es que cuando son grandecitos en el fondo tampoco lo saben verbalizar porque nos ha faltado educación emocional que darle. Entonces, aunque das con todo, con toda si yo sé que la necesidad de mi hijo es de, por ejemplo, la adolescente a necesidad de conexión, lo que pasa que ya es más con los amigos, no es tanto con la mamá, pero la necesidad de conexión con los amigos es brutal en la adolescencia. Entonces pasa mucho con el tema de las pantallas, como que y los juegos, ¿no? Online, que juegan desde la casa y se conectan con otros, con las redes sociales, ¿no? Y es como que queremos establecerle un horario, ¿no? Y porque no pueden estar todo el rato con pantallas, ¿no? Por nuestro criterio de adulto. Tenemos que darnos cuenta de lo que está tratando de buscar una necesidad de conexión. Y si le quitamos la pantalla, nos convertimos en su fuente de terror, entre comillas. ¿Entendedme? Es como, me está quitando lo que yo necesito por dentro. No lo sé interpretar a nivel consciente lo que me está pasando, pero lo estoy sintiendo por dentro. Entonces nosotros le ayudamos a verbalizarlo. Cariño, entiendo que esto para ti es muy importante. Lo entiendo de verdad. Vamos a buscar una manera, cuando esté calmado, vamos a buscar una manera de poder solucionarlo, el conflicto que se haya presentado, pero primero hay que sacarlo de la energía, con emoción, con vibración, con abrazo, sin palabras, me refiero. Solo sacarlo de la energía. Y cuando ya está en un momento calmado, que puede ser ese día, después o mañana, entonces cuando podemos buscar soluciones creativas, pero primero calmarlo. Detrás de una rabieta puede haber muchas necesidades emocionales, entonces hay que observar cuál es la necesidad que hay debajo de esa rabieta. Empezar a, dependiendo de la edad que tenga el niño, pues ayudarle con la palabra, preguntándole, o
si es muy pequeñito, no lo sabe verbalizar, pues simplemente observando en qué momento me hace la rabieta, cómo es el contexto, qué ha ocurrido antes, qué ha ocurrido después, qué está ocurriendo en ese momento. Y ahí tú empiezas a hacer un análisis y observa cuándo mi hijo me monta la rabieta, cuándo mi alumno me monta la rabieta, en qué momento. Y es como ponerte la lupa del observador, que a veces hablamos, como bucear a la profundidad y no quedarte solo en la superficie. Es como no te quedes solo en la superficie, en el comportamiento que me está mostrando, que en ese momento la rabieta, en otro momento un llanto, en otro momento es aislarse, en otro momento una contestación que me ha dado, en otro momento es pegarle a un hermano, en otro momento da un bocado, pero siempre detrás de eso hay una necesidad y esa es la que tenemos que aprender a, a descubrir. En el momento que la descubrimos, después tratamos de que cambie la estrategia hacia una estrategia más adaptativa. Ese trabajo solo lo podemos hacer en el momento que nosotros nos hemos vuelto unas expertas de nuestras necesidades emocionales y de nuestras propias estrategias. Y es cuando entonces empiezas a ver las necesidades emocionales y las estrategias del otro. Solo desde ahí. No podemos, es una frecuencia. Es como no podemos conectar con la profundidad del niño si yo tengo muchas capas. Mucha estrategia egoica, estoy muy metido en mi herida, estoy muy metido en mi necesidad porque no puedo conectar con su frecuencia, pues de la misma manera el mundo de las necesidades. Entonces, por eso primero nos hacemos una experta de descubrir nuestras necesidades, que esta generación pues tiene, hay que darle doblemente la enhorabuena, porque no lo aprendimos de pequeño y entonces primero tenemos que aprenderlo nosotros para después volvernos unos expertos de descubrir necesidades del otro. Y entonces ponerlo en palabras todo el tiempo. Cariño. Bueno, ponerlo en palabras, pero incluso no afirmando. Se recomienda esta sesión, vamos, me estoy luciendo, porque estoy dando saltos todo el rato, alguien al final, ahora tal. Entonces, una parte del final, que era de cómo lo hablamos con los niños, es no desde la afirmación, desde la pregunta. Esto creo que también lo dejamos de caer un poquito en de la herida de los niños. Cariño, creo o observo, me parece que, ¿no? Eso ya no me coloca en, yo no te estoy diciendo a ti lo que tú estás sintiendo, porque yo soy el adulto y yo lo sé todo, ¿no? Es como, me parece que necesitas esto, puede ser, o lo que sea. Podéis decir ahora mismo aquí situaciones si queréis y podemos ir creando estrategias, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre le podemos dar la vuelta a la estrategia, pero nunca, 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 nunca cubrir la necesidad. Entonces lo detectamos y cambiamos la estrategia. Ahí es donde se puede cambiar el comportamiento. Pero el niño tiene que asegurarse de que su necesidad está cubierta. Y es más, esa frase de para que nos hagan caso, que yo la odio, pero todos sabemos lo que significa, eh, es como hay dos tipos de casos, de que me hagan caso. Uno desde la autoridad, ¿no? El jefe autoritario que tenemos que hacerle caso, porque si no me baja el sueldo, por así decirlo, ¿no? Pues mi madre, mi señor, mi padre, que me pone si no un castigo, o que me dice que así no lo haga, o que no le gusta que lo haga así, o un refuerzo negativo, o una amenaza, o un chantaje emocional, y dejo de hacerlo por miedo. O juntos descubrimos cuál es la necesidad y entonces te conviertes como en mi líder. Te hago caso porque eres mi líder, pero te conviertes en mi líder porque me das lo que necesito. Esas personas adultas, hablemos ya del mundo del adulto por un momento, que, que de alguna manera tú te sientes bien. Es que son personas magnéticas, son personas que atraen porque en el fondo están cubriendo tu necesidad. Por ejemplo, mi hermano es un maestro de eso y mi hermano en todas las reuniones todo el mundo acaba al lado de mi hermano, porque mi hermano, y él lo tiene innato, pero mi hermano es una persona que cubre las necesidades a los demás y entonces todo el mundo acabamos al lado de él porque nos cubre las necesidades, pero sin olvidarse de él. Entonces, los niños nos pasa eso, que cuando nos ven como desde la autoridad, es como no te hago caso porque en el fondo tengo un malestar interno porque no me ayudas a cubrir mi necesidad. Pero si por el contrario no nos enfocamos en el comportamiento, pero nos enfocamos en que su necesidad esté cubierta, entonces cuando no hacen caso, pero no desde la autoridad, sino desde, eres mi fuente de cubrir mis necesidades emocionales, estos malestares que yo siento por dentro. Porque si cambiamos la conducta sin cubrir la necesidad, el niño lo va a hacer, pero por miedo a algo.
o por no tener una consecuencia negativa. Y no nos tenemos que ir a un castigo, porque a lo mejor algunos podemos decir, no, pero yo ya no castigo porque yo ya ofrezco una crianza respetuosa. Ya, pero es que a lo mejor es que mi madre premia más un comportamiento que el otro, entonces eso ya es una manera de perder amor por un comportamiento, ¿no? Entonces, no fijarnos tanto en el comportamiento y fijarnos en cuál es la verdadera necesidad emocional y ayudarle. Cariño, te comprendo que te sientas así. Ponemos el límite, esto no se puede hacer y no me muevo del límite, que eso lo veremos en el tema de los límites, pero te comprendo lo que estás sintiendo. Y cuando estés tranquilo, ¿cómo podemos hacerlo para la próxima vez? ¿Se te ocurre alguna manera en la que podamos hacerlo la próxima vez diferente para que no te sientas así? Por ahí iría. Porque hay veces que no llegamos a cubrir sus necesidades. Y esto ya lo hemos ido hablando estos días por el grupo. Sí, me siento a veces asfixiada con la escucha, ¿no? Como que el abrazo no me cuesta ni la caricia, pero sin embargo, la escucha activa me asfixia, ¿no? Entonces, em, suele ocurrir por dos cosas. Una es por la idea que nosotros le damos a eso que está ocurriendo. Es como, imaginaos, cuando nos piden mucho, ¿no? Y es como, que no puedo más, que me ha llamado ya 20 veces, que ya le he dado todo lo que me pide, que estoy que ya no puedo más. Pero sin embargo, cuando están malitos, ¿qué hacemos? No le ponemos juicio, es como damos sin medida. Entonces, muchas veces la idea que nosotros le ponemos a algo es como, está malito, puede pedírmelo. No está malito, no puede pedírmelo. Entonces, hay una parte que es de juicio, de idea, sobre lo que nosotros, la idea que nosotros tenemos sobre una situación, y otra parte es nuestras necesidades no cubiertas, porque duele mucho y asfixia cuando nuestra necesidad no está cubierta. Es como, wow, porque me lo está haciendo tan de espejo tan grande que es que no puedo darte eso, me doy cuenta que no puedo darte eso. Entonces en ese momento no nos culpamos, simplemente lo vemos, lo observamos y, y cubrimos nuestra necesidad. Es como que necesito cubrirme, llenarme de mí para poder dar y tener unos espacios. Como que no puedes estar dando 24 horas del día, no puedes. Eres una persona humana, necesitas tu espacio para llenarte, para echar gasolina, para ponerte el cargador a ti misma, porque necesitas cuidarte para poder cuidar. No podemos dar desde un estado de vacío, porque se proyecta el vacío, es como que lo damos, pero con eso, como no puedo más. Y claro, eso pues se vibra, entonces no nos culpamos, pero nos llenamos, ¿no? Tenemos que buscar esos espacios para llenarnos. Consecuencias de no cubrir las necesidades emocionales son un montón. Pues la falta de autorrealización, el apego inseguro, la desconfianza, la timidez, la sobreexigencia, la necesidad de control, la hiperactividad, la hipervigilancia. Pero es que en este tema os traería eh, como persona de referencia para mí a Rafa Guerrero, que lo miréis, que lo busquéis, porque es un expertísimo en el mundo de las necesidades de los niños y del apego, y además lo tiene también en podcast, que a mí me encantan los podcasts, y, y explica en un Reels de 1 minuto en Instagram de qué manera el no cubrir las necesidades emocionales afecta al cerebro, que se lo explica tan claro y tan bello, tío, que se ve muy fácil, ¿no? Y explica, dice que o sea, cuando las necesidades emocionales del niño no son cubiertas, se ve afectada la corteza prefrontal. Se ha estudiado, o sea, se ha visto que la corteza es más finita, entonces es más inmadura. Al ser más finita y más inmadura, es como que al niño le cuesta más gestionarse emocionalmente, tiene más impulso, le cuesta gestionar los impulsos, ¿no? Porque la corteza es la encargada de, de controlar los impulsos y de la gestión emocional. Y se ha demostrado también que la amígdala está más activada. Entonces, todo lo contrario a lo que muchas veces se ha hecho, incluso hace años, ¿no? Que se hablaba del método de dejar llorar al niño para dormir, pues es que es todo lo contrario. Físicamente el niño lo que siente es más miedo y su corteza prefrontal está cada vez más inmadura, con lo que puede gestionarse de peor manera. Y entonces al final lo que deja de llorar no porque esté más tranquilo, sino porque ha entendido que la estrategia de llorar nadie va a venir
a calmarme, con lo cual dejo de llorar por eso. Y a la vez estoy implementando como niños menos herramientas para poder hacerme cargo de mi gestión emocional. Entonces es súper poderoso que nos demos cuenta de lo importante que es cubrir las necesidades emocionales en nosotros y después en los niños.